asociado a su uso, ¿ya? Entonces, esta es la primera idea con la que quiero que te quedes. Es muy importante. Entonces, para la otra, ¿te acuerdas? Pragmática. Tiene que ver con lo práctico, ¿no es cierto? Sí. Entonces, estudia el lenguaje, pero en la práctica. El lenguaje asociado a su uso. ¿Listo? Muy bien. Y entonces, vamos a decir nosotros que trata del lenguaje asociado a su uso, pero también fíjate tú a la situación en que ocurre, ¿ya? ¿Qué significa esto? Bueno, para poder explicar esto, vamos en primer lugar a fijarnos, ¿no es cierto?, en esta idea que tenemos aquí en la diapositiva, que es muy interesante y muy importante. ¿Qué dice aquí? A ver, lean por favor todos ustedes, mientras nos vamos despertando un poquito más, lean por favor ustedes en casa este texto que tenemos aquí. ¿Cómo podemos interpretar? ¿Qué idea nos quiere dar? ¿Qué nos quiere decir este texto? A ver, unos 15 segundos, léanlo un par de veces, vamos. A ver, otra vez, leemos nuevamente qué dice. Ya está. Dice, no hay una correspondencia de unívoca constante entre las representaciones fonológicas e interpretaciones. ¿Cómo se entiende esto? Lo vamos a explicar de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Muy bien. Resulta, vamos a imaginar que tú ingresas a un restaurante, ¿listo? Pides tu plato favorito, pero de pronto cuando vas a dar la primera cucharada o cuando das la primera cucharada, escúchame bien, ¿ah? ¿Sí? Te das cuenta que le falta sal, ¿sí? En ese momento, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, levantas la mano, llamas al mozo y le dices, disculpe, ¿tiene sal? ¿No es cierto? Ese es el contexto uno. ¿Qué crees tú que hará el mozo? Ya, es el contexto uno, ¿ya? Vamos a ver el contexto 2. Imaginemos que estamos en un salón de clases. De pronto se nubla, empieza a correr un viento bastante helado. Su compañero, vamos a imaginar, a ver por aquí, su compañero Iván Edison está cerca de la puerta y entonces yo le digo, lo miro a él, ¿no? Y le digo, Iván, hace frío. ¿Qué creen ustedes que hará Iván? Entonces, miren, tenemos el contexto uno y tenemos el contexto 2. A ver, hablemos del contexto uno. ¿Qué hace el mozo cuando yo le digo, disculpe, ¿tiene sal? ¿Qué creen ustedes que hará el mozo? A ver, respóndame por el chat, chicos. A ver, tenemos que participar para poder comprender y desarrollar bien la clase, porque si no, voy a hacer un monólogo y entonces se van a aburrir, ¿no es cierto? O no se me escucha, parece, no sé, estoy un poco confundido. Ya está, muy bien, Juan, Angie, Frank, muy bien, profesor. Lo que va a hacer es traer la sal. Va a traer el salero, va a ir a la cocina y va a traer el salero. Listo. ¿Y qué pasaría, fíjense ustedes, si el mozo simplemente nos miraría y nos dice simplemente, sí, sí, sí tengo? ¿Qué pasaría en ese caso? Cuando nosotros le preguntamos, disculpe, ¿tiene sal? Imagínense que el mozo venga y nos diga, sí, sí tengo, pero sigue y continúa, digamos, haciendo su labor, pero no nos trae el salero. ¿Creen ustedes que pasaría eso? ¿Mm? Vamos al segundo contexto, ¿ya? ¿Qué hace Iván en el momento en que yo les digo, Iván, hace frío? Él está cerca de la puerta, ya les he dado el contexto, está nublado, corre un viento bastante helado, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes que hará Iván cuando yo le digo, Iván, hace frío? Y él está cerca de la puerta. ¿Qué creen ustedes que hará Iván? ¿Mm? ¿Cuál será la reacción de Iván? Iván lo que va a hacer es cerrar la puerta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría si Iván me dijera, sí, profesor, tiene usted razón, pero no cierra la puerta? ¿Mm? Entonces, fíjate tú, la pragmática o la pragmalingüística, en efecto, estudia el lenguaje, pero asociado a su uso, pero también considerando la situación en que ocurre. ¿Listo? El acto comunicativo.
Entonces, cuando yo le digo al mozo, disculpe, ¿tiene sal? Lo que va a hacer el mozo es ir y traerme el salero. Cuando yo le digo a su compañero Iván, hace frío, lo que hace Iván es cerrar la puerta. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el mozo va y me trae el salero si yo simplemente le echo una pregunta? ¿No es cierto? ¿Tiene sal? ¿Por qué Iván cierra la puerta si yo en ningún momento le he dicho que cierre la puerta? Simplemente le he dicho, Iván, hace frío. Entonces, nos vamos dando cuenta que la pragmática, en efecto, estudia el lenguaje asociado a su uso, pero considerando la situación en que ocurre. ¿Te das cuenta? ¿Y esto qué significa? Que no siempre hay una correspondencia directa entre lo que se dice y cómo se interpreta lo que se dice. ¿Listo? Claro, porque miren, yo le hice una simple pregunta, ¿tiene sal? Está bien, pues, pero él me pudo responder sí o no. Sin embargo, ¿qué hizo? Fue a la cocina y me trajo el salero. ¿Por qué? A Iván yo le dije hace frío, ¿no es cierto? Iván cerró la puerta, pero ¿por qué? Entonces, no siempre, repito, hay una correspondencia entre lo que se dice y cómo se interpreta o cómo es interpretado lo que yo digo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Muy bien. Para esto es muy importante, por ejemplo, la situación, el contexto, que es uno de los factores extralingüísticos a los que la pragmática le da mucha importancia. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber si hasta aquí se ha entendido, se ha comprendido. A ver, póngame por favor un sí o un no para, si no, para reforzar esto de pragmática. ¿Está claro? Entonces, la pragmática estudia el lenguaje, pero en la práctica, en uso, ¿ya? A la pragmática le interesa estudiar, oye, ¿por qué? Es decir, nosotros producimos enunciados, ¿no es cierto? ¿Cómo es que nosotros los hablantes producimos enunciados y cómo estos enunciados son interpretados por el receptor o por el oyente? Eso le interesa estudiar la pragmática, claro. Y estamos viendo dos claros ejemplos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ejemplo 1, ejemplo 2. Entonces, a la pragmática le interesa justamente, ¿ya? O toma en consideración los factores extralingüísticos, como por ejemplo el contexto, ¿no es cierto? Pero hay otros también, como la intención comunicativa, como también a los mismos interlocutores, tanto al emisor como, ¿no es cierto?, al destinatario receptor. A ver, veamos esta imagen que tenemos nosotros en nuestra diapositiva. Revisen el contexto 1, revisen el contexto 2. ¿Qué les parece? A ver. Muy bien. ¿Cómo se interpreta el primer enunciado y cómo se interpreta el segundo enunciado? ¿Se dan cuenta? Acá dice, nos vemos a la salida, y acá nos vemos a la salida. Acá, ¿cuál de estos factores que he mencionado, esos factores extralingüísticos, juega un rol importante? A ver, ¿cuál creen ustedes? Los interlocutores, emisor destinatario, la intención comunicativa, el contexto. A ver, ¿cuál creen ustedes de todos estos factores, digamos, qué es el que más eh, hace que interpretemos nosotros el enunciado de una manera y no de otra? ¿No es cierto? ¿Cuál? Bueno, podemos decir que todos, ¿no es cierto? Todos, pero sobre todo un poquito más el contexto, ¿no es cierto? En el primer contexto nos damos cuenta que es una persona que simplemente se está despidiendo de sus amigos de repente y les dice, oye, nos vemos a la salida, ¿no es cierto? Listo. En el segundo, en cambio, no. Vemos que el enunciado más que todo denota una especie de amenaza, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que estudia la pragmática, ¿ya? El objeto de la pragmática es el uso del lenguaje en función de la relación que se establece entre el enunciado, que es este, ¿qué más? El contexto en que ocurre ese enunciado, ¿qué más? Los interlocutores, tanto el emisor como el destinatario o el receptor. ¿Listo? Entonces repito. ¿Cuál es el objeto de la pragmática? El uso del lenguaje en función de la relación que se establece entre tres elementos: el enunciado, el contexto en que ocurre y los interlocutores. ¿Listo?
como en estos dos casos que ya les mencioné, ¿no? ¿Cuál es el enunciado? En el primer contexto, ¿tiene sal? Muy bien. ¿Qué más? La situación en que ocurre, ¿no? Una situación en que estamos en el restaurante. ¿Y cuáles son los interlocutores? Bueno, ya saben ustedes, el emisor y el destinatario. Y lo mismo en el segundo caso, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjate, la pragmática lo que hace es analizar justamente cómo los hablantes producen e interpretan enunciados, ¿pero en qué? Pero en contexto. Ya no te vas a olvidar, eso es muy importante. La pragmática analiza cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en contexto. La pragmática estudia por qué es que, ¿no es cierto?, un destinatario interpreta el enunciado de una forma y no de otra. ¿Por qué es que, por ejemplo, Iván cerró la puerta y no simplemente me contestó con un sí o con un no? Y lo mismo en el caso de el restaurante, ¿no es cierto? El contexto, bueno, el primer caso que hemos revisado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la pragmática, chicos, como ya lo mencioné, es una disciplina lingüística que se ocupa del estudio de las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, como también su interpretación por parte del destinatario. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo este texto? Bueno, nos está diciendo que la pragmática se encarga de analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en contexto. ¿Sí? El contexto es un factor extralingüístico, ¿ya? Pero no es el único, recuerda, también son los interlocutores y la intención comunicativa. ¿Listo? Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de factores extralingüísticos, tenemos que considerar estos cuatro elementos: el contexto, el emisor, el destinatario y la intención comunicativa. ¿Ya? El contexto corresponde a las circunstancias, ¿no es cierto? La situación en que ocurre el acto comunicativo, el lugar, el momento que rodea el acto de habla, ¿sí? Y que es muy importante, ¿para qué? Para poder interpretar correctamente un enunciado. Ustedes, mis queridos amigos, ¿consideran que el contexto es importante o no es importante? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Sería importante el contexto cuando nos comunicamos en el acto comunicativo? ¿Qué pasaría si, digamos, produjéramos o profiriéramos enunciados pero sin contexto? ¿Podría interpretarse correctamente esos enunciados? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a poner un ejemplito de la importancia que tiene el contexto, ¿ya? Veamos aquí. Lean, por favor, ustedes esta oración que está aquí en la diapositiva. Dice, la gata está en la casa, ¿no es cierto? Muy bien. Imaginemos que esta oración está, ¿no es cierto? Está escrita en la pizarra. A ver, imaginemos que esta oración está escrita en la pizarra. La gata está en la casa. ¿Cómo interpretamos nosotros este enunciado? A ver, ¿cómo lo entendemos? A ver, vamos a llamar a Luis Ángel. Buenos días, Luis Ángel. ¿Puedes activar tu micro, mi querido amigo? Ya, por ahí ya me están diciendo. Profesor, para mí es que se refiere a una mascota, al felino, ¿no es cierto? Ya, la gata está en la casa. ¿Cómo más podríamos interpretar? ¿Solo de esa forma? Bueno, o hay otras formas como puedo interpretar. Muy bien, Adela nos dice, profesor, puede ser también una herramienta, ¿no es cierto? Una mascota o una herramienta. Listo. La gata es una herramienta hidráulica que sirve para levantar el carro y poder cambiar la llanta. ¿Hay alguna otra forma cómo puedo interpretar este enunciado o esta oración? ¿Mm? Entonces, yo puedo decir, la gata está en la casa. Ah, el felino, pues. Oye, la gata está en la casa, la herramienta hidráulica, ¿no es cierto? Pero también podría tratarse de una persona, ¿o no? Claro, mi vecina de ojos verdes, ¿no es cierto? Que a veces va a la casa, bueno, la gata puesta en la casa. Perfecto, ya está.
Muy bien. Pero la pregunta es, si no hay contexto, ¿podré saber yo con exactitud si se refiere al animal, si se refiere a la herramienta hidráulica o se refiere a la persona? ¿Podré saber yo? No, ¿no es cierto? Claro que no podré saberlo porque no hay contexto. Pongámosle contexto. Resulta que tú sales del CEPRUNSA, llegas a tu casa, miras a tu papá que está debajo del carro y te dice, oye, Miguel, tráeme la gata, está en la casa. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Te llevas a tu gata que está preñada? ¿Le traes a tu vecina? ¿O qué es lo que le traes? Entonces, ¿te das cuenta la importancia que tiene el contexto? Claro, ¿no es cierto? Según el contexto, evidentemente, bueno, papá, pues, si está debajo del carro, tengo que tener la herramienta hidráulica. Entonces, he ahí la importancia del contexto, ¿ya? Pero también tenemos otros factores extralingüísticos como el emisor, que es quien produce el enunciado. Pero intencionalmente, cuando nosotros, mis queridos amigos, mis queridas amigas, decimos algo, lo hacemos con una intención. Recuerden que nosotros, pues, nos comunicamos porque queremos, porque nos da la gana, porque tenemos la voluntad de comunicarnos. No somos animalitos, ¿no? Los animales se comunican por instinto. El emisor, el hablante, produce intencionalmente un enunciado, ¿de acuerdo? Una expresión lingüística en un momento dado, no te vas a olvidar. Por otro lado, tenemos el destinatario, que es, obviamente, a quien va dirigido el enunciado, ¿sí? Y la intención comunicativa, ya tú sabes qué es, ¿no? Es el propósito, es la meta, ¿no es cierto? O fin que se quiere conseguir mediante lo que digo, mediante un enunciado lingüístico, ¿sí? Por ejemplo, cuando a Iván yo le dije hace frío, ese es el enunciado, sí, pues, pero hay una intención que yo tuve, que era que cerrara la puerta, y efectivamente Iván cerró la puerta, ¿no es cierto? Entonces, no te olvides, estos son los 4 factores extralingüísticos. Y tenemos un factor que es lingüístico. ¿Cuál es el factor lingüístico? Pues el enunciado. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna consulta, duda, pregunta que tengan? Por favor, háganmelo saber por el chat. ¿Está clarito? ¿Sí? ¿Qué es la pragmática? ¿Qué le interesa estudiar la pragmática? Muy bien, está sencillo y está bonito el tema también, ¿no es cierto? Porque a veces no nos preguntamos, no nos damos cuenta de lo que ocurre. Pero fíjense, pues, en verdad, ¿no? Si yo digo al mozo, disculpe, ¿tiene sal? Le estoy haciendo una pregunta, ¿no? O cuando, por ejemplo, pasa una abuelita y te pregunta a ti, oye, disculpa, ¿tienes hora? Entonces tú perfectamente le puedes decir si tengo o no tengo y te vas. Pero lo que está buscando la abuelita no es que le digas sí o no. Lo que quiere la abuelita es que le digas qué hora es, pues. Entonces, eso le interesa estudiar la pragmática, ¿ya? O pragmalingüística. Listo, chicos. Vamos a ver algunos otros conceptos importantes o interesantes, ¿no es cierto? Relacionados justamente a esta disciplina lingüística. Vamos a ver lo relacionado a los actos de habla, ¿ya? Aquí, mis queridos amigos y mis queridas amigas, vamos a tomar en cuenta a este filósofo del lenguaje, cuyo nombre es John L. Austin, ¿correcto? John L. Austin, que es un filósofo del lenguaje, o fue, no sé, evidentemente ya falleció, ¿sí? Nos desarrolla una serie de conceptos a los cuales le llama los actos de habla, ¿ya? Los actos de habla. Y entonces Austin nos dice, oye, por si acaso, hay 3 tipos de actos de habla, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, ¿cuáles? El acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. ¿Listo? No te vas a olvidar de estos 3. Hay 3 y el lenguaje. ¿Se me logra escuchar? Sí, ¿no? Ya. Eh, a ver, vamos a ver. Sí se me logra escuchar, ¿no? Ahí estamos. Ya, vamos, es que por aquí ha parecido como que se ha perdido la señal. Entonces, fíjense,
Austin nos dice hay tres actos de habla. El acto locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo, ¿ya? El acto locutivo o locutorio, que es lo mismo, es el simple hecho de decir algo. La simple acción de decir algo constituye el acto locutivo. Punto uno. Vamos al punto dos. El acto ilocutivo, en cambio, mis queridos amigos y amigas, es la intención, la finalidad que yo tengo cuando digo algo, ¿sí? Dos. Y el acto perlocutivo va a ser la consecuencia, va a ser el efecto, la reacción que se va a producir a raíz de la intención que yo tengo cuando digo algo. ¿Listo? Entonces, no te vas a olvidar, el acto locutivo es simplemente la acción de decir algo. El acto ilocutivo es la intención, la finalidad que yo tengo cuando digo algo. Y el acto perlocutivo es el efecto, la consecuencia, la reacción que se genera a partir de lo que digo, ¿no es cierto? Y la intención que yo tengo cuando digo algo. ¿Está claro? Entonces recordemos, ¿no? A su compañero yo le dije, hace frío. Ese simple hecho de decirle, hace frío, es el acto locutivo, ¿ya? Pero cuando yo le dije a Iván, hace frío, ¿tenía una intención o no? Claro, ¿no es cierto? Tenía la intención de que él se pare y cierre la puerta. Ya está. Esa intención o finalidad constituye el acto ilocutivo. ¿Y qué hizo entonces luego Iván? Bueno, cerró la puerta. Ah, es el efecto, es la consecuencia, es la reacción. Eso constituye entonces el acto perlocutivo. ¿De acuerdo? Entonces, complicado no está. Sencillo, bastante, bastante sencillo. ¿No es cierto? Ya está. Entonces, fíjense, mis queridos amigos, mis queridas amigas, acá vamos a ver también a otro filósofo del lenguaje. ¿Listo? Entonces, por un lado tenemos a John L. Austin y por otro lado tenemos también a John Searle, ¿correcto? John Searle o John, bueno, en castellano ya saben ustedes cómo se pronunciaría, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, este otro lingüista, fíjense, va a ver el trabajo de Austin, pero él se va a centrar sobre todo en los actos ilocutivos. ¿Listo? Présteme atención porque esto es muy importante. ¿Eh? Ya está. John Searle le va a interesar sobre todo este tipo de actos, los actos ilocutivos. ¿Ya? Y entonces nos va a decir, por si acaso, oye, vamos a clasificar los actos ilocutivos en 5 categorías. Este filósofo del lenguaje, que es otro, John Searle, toma los actos ilocutivos y los subclasifica, ¿no? En 5 categorías. ¿Cuáles son, profesor, estas 5 categorías? Bueno, por un lado los actos representativos, por otro lado los actos compromisivos, por otro lado los directivos, los actos expresivos y finalmente los actos declarativos. ¿Está claro? Muy bien, mira, sencillo. Entonces, repito, de estos 3, él le va a dar importancia a este, ¿no? Y lo va a subclasificar en 5 categorías. Los representativos, los actos directivos, los actos compromisivos, los actos expresivos y los actos declarativos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fíjate tú, préstame atención porque luego vamos a pasar a la práctica, ya nos falta un poquitito. Vamos a desarrollar o explicar un poquito acerca de cada uno de estos, ¿ya? Vamos a empezar con los actos representativos. A ver, cuando nosotros hablamos de los actos representativos, tal cual como lo tenemos en la guía, esto se refiere, ¿no es cierto?, al hecho de que comprometen estos actos al hablante con la verdad, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros afirmamos algo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los actos representativos están relacionados con el hecho de, el hecho de comprometer al hablante con la verdad. ¿Qué significa? Cuando nosotros decimos algo, pues no esperamos que nos estén mintiendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de alguna manera los actos representativos, o un ejemplo de acto representativo, sería justamente cuando afirmamos algo, ¿ya? Cuando afirmamos algo, ¿ya?
Cuando decimos, por ejemplo, él se cayó, ¿sí? Él no lo hizo, estamos afirmando algo. Eso tiene que ver con los actos representativos, ¿ya? Los segundos tipos de actos son los actos directivos. Los actos directivos, mis queridos amigos, se relacionan con lo siguiente. Dice, el hablante intenta conseguir que el oyente se comporte de una determinada manera. Los actos directivos, entonces, lo que buscan sobre todo es que el oyente se comporte de una determinada forma o manera. Entonces, acá yo les voy a hacer una pregunta. ¿Con qué función del lenguaje relacionaríamos los actos directivos si nos dice que estos buscan que el oyente se comporte de una determinada manera? A ver, si les preguntaran en el examen o les hicieran esa pregunta, ¿cuál sería su respuesta, chicos? Exactamente. Muy bien, Nayeli, profesor. Fernando, ¿no es cierto? También. Estaría pues relacionado entonces con la función apelativa del lenguaje. Correcto, muy bien. Son actos directivos. ¿Cuándo se dan? Cuando, por ejemplo, ordenamos, cuando, por ejemplo, sugerimos algo, ¿ya? Vamos al siguiente tipo de actos, los actos compromisivos. Bueno, aquí la palabra ya nos dice mucho, ¿no? Compromisivo viene de comprometerse. Aquí el hablante se obliga a comportarse de una determinada manera, ¿sí? En los actos compromisivos, el hablante es el que se obliga a comportarse de una determinada forma, ¿ya? De una determinada manera. Por ejemplo, cuando decimos, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Te prometo. Estoy obligando, ¿sí? A comportarme de esa forma. ¿Ya? Te juro que no lo volveré a hacer. Entonces, son ejemplos de actos compromisivos. Luego tenemos los actos expresivos. Y se señala aquí que el hablante expresa sus sentimientos y actitudes. Entonces, en los actos expresivos, el hablante sobre todo va a expresar sus sentimientos, ¿no es cierto? Y esto lo podríamos relacionar con qué función del lenguaje. A ver, los actos expresivos, ¿con qué función del lenguaje lo relacionamos? Si se señala correcto, muy bien, Nayeli, profesor, lo relacionaríamos con la función sintomática o expresiva, ¿no es cierto? Claro que sí, porque aquí el hablante manifiesta sus sentimientos y actitudes, por ejemplo, cuando pide disculpas, cuando felicita a alguien, cuando agradece, ¿ya? Y por último tenemos a los actos declarativos. ¿Qué son los actos declarativos? A ver, tal cual como lo tienen ustedes en su guía, y luego paso a explicar. Miren, se señala que los actos declarativos son aquellos actos de habla que cambian el mundo, en virtud del poder del hablante, ¿ya? No cualquiera puede, digamos, no puede ser realizado por cualquier persona, ¿ya? Estos tipos de actos no pueden ser realizados por cualquier persona. Entonces, miren, es el acto de habla que cambia el mundo en virtud del poder que tiene el hablante. ¿Cómo explicamos esto? Los actos declarativos. No cualquiera, ¿no es cierto? Puede, como se señala aquí, no cualquiera puede realizar, ¿no es cierto?, estos actos. Bueno, esto se explica de la siguiente manera. Un juez, ¿no? Está frente a un investigado, están en un juicio, ya, en juicio denominado juicio oral, ¿no? Va a dar la sentencia, y entonces dice, lo absuelvo. ¿Qué está haciendo? Lo está liberando de toda culpa, ¿no es cierto? Muy bien. O le puede decir, lo condeno a 5 años de prisión efectiva. ¿Qué está haciendo el juez? El juez, ¿no es cierto?, tiene el poder, la potestad de generar un cambio en el mundo. ¿Por qué? Está incidiendo, ¿no es cierto? En este caso, está determinando lo que va a pasar con la vida de este personaje, de este hombre. ¿Se va preso o sale libre? Entonces, cuando dice lo absuelvo o lo condeno a 5 años de prisión efectiva, pues simplemente lo que está haciendo es, de alguna manera, pues cambiando el mundo en virtud del poder que tiene, porque es juez, ¿no es cierto? Porque es juez. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, un alcalde, ¿no?, está casando a 2 personas y de pronto les dice, los declaro marido y mujer. Entonces,
con ese enunciado también está cambiando el mundo. Claro, no se refiere en general el mundo, digamos, en su totalidad, sino el hecho de que cambie, digamos, la vida de cualquier persona de alguna manera, pues podemos decir que está cambiando, ¿no es cierto? Pues parte, una pequeña parte, vamos a decir, del mundo, ¿ya? Entonces, quiero saber si se ha entendido, se ha comprendido la explicación que acabamos de dar. A ver, chicos, por favor, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan? Eh, muy bien, Angie. A ver, quiero ver quiénes están presentes, ¿ya? De pasadita, Luis también está aquí. Vamos a ver. Listo. Daniela. Muy bien. Entonces, chicos, todavía no estoy tomando lista, pero sí estoy viendo quiénes están presentes, quiénes están despiertos. Ah, ya, muy bien. Ya. Muy bien, no me asusten. Ya está, muy bien. Joseph, Gerardo, Sebastián, Luis, Camila, Chumico, Piero. Entonces, chicos, estoy viendo sus nombres, no se preocupen si es que no los leo, ya no profiero sus nombres, no los pronuncio. Sencillo, ¿no es cierto? Está bastante fácil, no te vas a equivocar en la vida, ¿ya? Está bastante sencillo. Pero si tuvieras alguna duda, ya sabes, activas tu micro, me la vas a conocer o también por el chat. Chicos, para poder pasar a nuestra práctica de esta primera hora, vamos a revisar ahora la clasificación de los actos de habla, pero según la intención del hablante, ¿sí? Y esto es bastante sencillo. Para esto, te voy a pedir que tú leas la diapositiva, ¿ya? Miren, haciendo un repaso, hemos visto cuáles son los actos de habla. Según Austin, hemos dicho que este otro filósofo del lenguaje, John Searle, se va a centrar sobre todo en los actos ilocutivos y los va a subclasificar en 5 categorías, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver la clasificación de los actos de habla según la intención del hablante. Acá tenemos los actos de habla directos y tenemos los actos de habla indirectos. Quiero que tú leas cada uno de estos con su correspondiente ejemplo y te voy a hacer un par de preguntas. ¿Ya? Llamo a cualquiera, me tiene que responder por el chat o por micro. A ver, leemos por favor, comprendamos cada uno de los textos. ¿Listo? Vamos, te voy a dar 30 segundos a un minuto. Empieza. Muy bien, vamos revisando. A ver, nuevamente lee, vamos. Listo, ¿ya? A ver, primero un voluntario que pueda activar su micro y me responda a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el acto de habla directo y el acto de habla indirecto? A ver, ¿qué diferencia hay entre el acto de habla directo y el acto de habla indirecto? Muy bien, buenos días, ¿cómo estás? Levantaste la mano, te escuchamos. Buenos días, profesor. La intención días, parece que es uno y pues la manera en que el receptor lo comprende es otra. Ya, muy bien. A ver, una pregunta que les quiero hacer. No he podido captar todo lo que ha hecho su compañero porque había un momento que se cortaba. Quiero saber si es la señal de su compañero o es la mía. ¿Se me logra escuchar correctamente de forma fluida o se entrecorta, chicos? A veces Se escucha bien, A ver si, ¿sí? A veces se entrecorta. Ya, pero ahorita se me está escuchando bien. Sí, se lo escucha bien. Ya está. Muy bien. Listo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, está bastante sencillo, ¿no es cierto? Está bastante sencillo, ¿no? Entonces, si es que
está entrecortando, me avisan para apagarme mejor mi cámara y se pueda de repente la señal, ¿ya? Entonces, miren, el acto de habla directo es bastante sencillo, ¿no? Esto de acto de habla directo y acto de habla indirecto. Eso lo explicamos con un par de ejemplos. Miren, resulta que, vamos a imaginar que Luis Sebastián, está en el colegio, ¿ya? Vamos a imaginar nomás, de repente ya terminó el colegio hace algunos años, pero vamos a suponer que esté en el colegio, ¿ya? De pronto, su papá le ha dado su propina, le ha dado propina para que se compre lo que quiera, ¿no es cierto?, en el recreo. Luis Sebastián va al kiosco, ¿ya? O a la cafetería, no sé, y entonces pide un sanguchón, ¿no es cierto?, de chancho, de lechón, bien rico. En ese momento que paga, le dan su sanguchón, se aparece por ahí Rodrigo, y entonces Rodrigo lo mira y le dice, oye Luis, no he comido, ¿podrías invitarme un poco de tu sanguchón? Entonces Luis Sebastián, que es buena gente, que es pata de todo el mundo, le parte la mitad del sanguchón y le da. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es en el primer caso. Aquí, mis queridos amigos, Luis Sebastián ha tenido que interpretar algo, ha tenido que deducir, ha tenido que inferir para poder entender lo que le decía su amigo Rodrigo, ¿sí o no? Entonces, nos damos cuenta de que no, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de que aquí la intención del emisor, es decir, de Rodrigo, cuando le pedía sándwich, un pedazo de sándwich, se expresa de forma directa, clara, evidente, de tal manera que el receptor comprende, digamos, sin dificultad. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver otro contexto. Al día siguiente, Luis Sebastián nuevamente compra su sanguchón. Entonces ahora se acerca Marcos. Y entonces Marcos se acerca y le dice, oye Luis, pucha, me duele el estómago. Tengo rato sin comer, le dice. Entonces, ¿qué creen que hace Luis Sebastián? Luis Sebastián lo mira y le parte la mitad del sanguchón y se lo da. ¿Qué ha pasado aquí? Ha sucedido que en este caso el receptor, que es Luis Sebastián, ha interpretado, ¿no es cierto?, lo que el emisor, que en este caso es Marcos, quería decir. ¿Qué le estaba diciendo? Que le invite un poco de su sándwich, ¿no es cierto? Entonces, el acto de habla indirecto se caracteriza porque aquí la intención del emisor no es precisa ni evidente, sino que el receptor tiene que inferir, tiene que interpretar o suponer lo que el emisor quiere decir. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, mis queridos amigos, mis queridas amigas, ahora sí, solamente quiero preguntarles si se comprendió esto de los actos de habla según la intención del hablante. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? A ver, póngame un sí, por favor. Y luego, ahora sí, podemos pasar a la práctica. De acuerdo, chicos. Entonces, creo que estamos preparados, ¿sí? Todo ha estado claro, no tiene ninguna pregunta el desarrollo de los contenidos en esta primera hora. Ya está. Perfecto, chicos. Muy bien, correcto. Estoy viendo tus nombres. William, Gerardo, Ariana, Gabriel, Shumiko, Joseph, Lisbeth, Luis Ángel, Luis Sebastián también, Adriel, Dafne, Sebastián, Rodrigo, está Cristian, Fernando, Angie, muy bien, muchas gracias, Denis, David, Ronnie, Juan, Daniel, con fe. ¿Cómo con fe? O sea, eso me pone en duda, o sea, ¿cómo con fe? Ya. Si es que no se ha entendido, pregunten, Héctor. Ya está, muchas gracias por responder, mi querido amigo. Chicos, vámonos a la práctica, al toque. Pregunta 1 a la pregunta número 10. Tiempo, ya sabes tú, de 3 a 4 minutos. ¿Ya? Ah, no, de todas maneras, sí. Ya está. Pero recuerden ustedes que somos nosotros los que tenemos que hacer que las cosas ocurran, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que hacer que las cosas ocurran. Claro, a veces está fuera de nuestras manos, pero en este momento, no es así, ¿no? O sea, todo está en tus manos. Bien, vamos entonces a resolver a partir de la pregunta número 1 a la pregunta número 10. Tiempo 3 a 4 minutos. Empezamos, mis queridos amigos. Vamos.
Muy bien, vamos resolviendo a partir de la 1 a la pregunta número 10. Vamos, cualquier duda o pregunta que tengas, ya sabes, lo haces por chat o por micro. Vamos, trabajamos. Desarrollamos hasta la pregunta 10. Vamos. Muy bien, un par de minutos más. Muy bien, les voy a ir proyectando entonces la práctica, ¿ya? Un minuto más, yo creo que está bien y podemos empezar a resolver y verificar nuestras respuestas. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo. Proyectamos la práctica. Ahí está. Muy bien. ¿Terminamos o desean que les dé un minuto más? A ver, por favor, comuníqueme. ¿Estamos bien ya con el tiempo o damos un minuto más? Un minuto más, ¿sí? Ya, terminamos con calma, vamos.
Listo. Vamos a empezar a resolver nuestra práctica. ¿De acuerdo? Vamos con la pregunta. Vamos a un poquito a ampliar. Ya. Ahí creo que está bien. Listo. Vamos con la pregunta número 1. Dice, la pragmática es la disciplina lingüística que se encarga de estudiar el uso del lenguaje en función de la relación que existe entre. ¿Cuál sería aquí la respuesta que tendríamos que marcar? ¿Qué alternativa marcamos para la pregunta número 1? A ver. Ya, Sebastián, María, Fernando, Juan Carlos. Listo, profesor, es una pregunta literal. La respuesta sería, en este caso, la alternativa D, ¿no es cierto? Enunciado, contexto e interlocutores. Perfecto. Vamos con la pregunta número 2. Los factores extralingüísticos que produce intencionalmente un enunciado, factor extralingüístico que produce intencionalmente un enunciado o expresión lingüística en un momento dado. A ver, factor extralingüístico. Ya. ¿Cuál es el factor extralingüístico que produce intencionalmente un enunciado? Sencillo, pues. Claro, obviamente, ¿no es cierto? Entonces recuerda que el emisor, el receptor, el contexto, ¿no? Son factores extralingüísticos. Y en este caso, si nos dice que es el que produce intencionalmente un enunciado, pues tendrá que ser un emisor. Correcto, vamos a la pregunta número 3. Los elementos extralingüísticos desempeñan un rol importante dentro de lo lingüístico. Marca la alternativa que no presente un elemento extralingüístico. ¿Cuál no es? En otras palabras, lo que te está diciendo es cuál no es un elemento extralingüístico. Bueno, y salta a la vista de que el elemento que no es lingüístico es el enunciado. Perdón, el elemento que no es extralingüístico, ¿ya? Porque el enunciado es un elemento lingüístico, no extralingüístico, ¿sí? Perfecto. Vámonos rápidamente a la pregunta número 4. Vamos a la pregunta número 4. Dice, factor extralingüístico que permite interpretar el enunciado considerando el entorno, lugar o momento que rodea el acto de habla. ¿Sí? El entorno, lugar o momento que nos está hablando del contexto, ¿no es cierto? Claro que sí. Muy bien, excelente. Vamos con la pregunta número 5. Pregunta 5. Acto de habla que corresponde a la intencionalidad con que se emite un enunciado. ¿Cuál es el acto de habla, según Austin, ¿no es cierto? De los tres de los que nos habla, que corresponde a la intencionalidad. Muy bien, sencillo. Por ahí me ponen B y D. A ver, la B es acto ilocutivo y la D es acto directo. Mucho cuidado, ¿ah? Cuando hemos hablado de los actos de habla, ¿sí? Acá dice acto de habla que corresponde a la intencionalidad con que se emite el enunciado. Entonces, aquí, este está relacionado más que todo con el acto ilocutivo. Claro, de repente habría que haber, de repente el profesor debió haber puesto según Austin, ¿no? O según John Sear, o según la intención del hablante. Bueno, de repente así, ¿no es cierto? Eso quizá ha confundido un poco. Pero se está refiriendo a la clasificación de L. Austin, ¿ya? Entonces la respuesta aquí para la pregunta número 5 sería la alternativa B. Vamos a la pregunta número 6. Pregunta 6. A ver, vamos a ver qué nos dice la pregunta 6. Nos dice, considerando la siguiente imagen, ¿a qué dimensión del acto de habla, según Austin, corresponde lo expresado por el joven? ¿Ya? ¿A qué acto de habla correspondería lo expresado, en este caso, en la imagen por este joven? A ver. Vamos a ver. Revisen bien, por favor. Vamos a ver. Ya. Muy bien. ¿Quién escribió El Anticristo? Friedrich Nietzsche le responde, ¿no es cierto? ¿Y por qué pusiste el diablo? ¿No es cierto? Entonces, en este caso, correcto, la respuesta sería la alternativa C.
acto perlocutivo porque realmente había una consecuencia, un efecto a partir de la emisión del enunciado, ¿no? Y la intención que tenía, que era que le dé una respuesta. Entonces, correcto sería la C. Vamos con la pregunta número 7. ¿Con qué categoría del acto de habla y locutivo se relacionaría la siguiente imagen? ¿Con qué categoría? Ah, ya nos habla de categorías. Entonces, esto tiene que ver con la clasificación de John Sear, ¿no es cierto? Que nos habla de las 5 categorías, ¿ya? Del acto de habla y locutivo. Entonces, mucho cuidado, ¿ah? ¿Con qué categoría? Ahora sí, de las 5, tiene que ver la imagen. Nuestro problema es que siempre quieres tener la razón. Entonces, estamos en la pregunta número 7. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 7? Ya está, correcto, ¿no? Acto representativo, porque compromete al hablante con la verdad de la proposición expresada. Entonces, en este caso, la respuesta sería la alternativa A. Listo. Vamos a la pregunta número 8. El texto de la imagen siguiente, ¿a qué dimensión del acto de habla, según Austin, ahora sí, no corresponde? Dice el texto de la imagen siguiente, ¿a qué dimensión del acto de habla, según Austin, no corresponde? Aparte de corregir ortografía, ¿qué otra manera de perder amigos conocen? A ver, vamos en la pregunta número 8, ¿sí? A ver. Muy bien. A ver, ojo que aquí nos dice no corresponde. ¿A qué dimensión del acto de habla, según Austin, no correspondería? A ver, dice, aparte de corregir ortografía, ¿qué otra manera de perder amigos conocen? Bueno, profesor, acá hay acto locutivo, sí, porque se está diciendo algo. El simple hecho de decir, pues nos indica que hay acto locutivo. Ahora, ¿se está diciendo esto con una intención o no? Claro, la intención es que haya una respuesta, que alguien la responda. Pero vemos que alguien está respondiendo en este texto. No, por lo tanto, lo que faltaría sería el acto de habla perlocutivo. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Según la intención, vamos a pasarlo aquí, del hablante, la imagen siguiente, ¿a qué acto de habla corresponde? Según la intención del hablante. Ojo, ya estamos hablando de la segunda, de la tercera clasificación, ¿no? De la última clasificación que hemos visto, ¿ya? Según la intención, ojo, mucho cuidado en las preguntas del examen. Tienen que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Según la intención, ¿a qué acto de habla correspondería? Pregunta número 9. Ah, me ponen por aquí. Listo. Ya. Listo. Listo. A ver. Entonces, bueno, correspondería a un acto de habla directo, ¿no es cierto? Directo. El plural de 3 es treces, dice, mientras que el de 13 es treces. Bueno, evidentemente, o sea, que no nos confundan, ¿no? Si bien podemos saber que hay un error, ¿no es cierto? Acá simplemente lo que tenemos que verificar es si es que el mensaje se entiende de forma clara, nada más, de forma directa. ¿Listo? Muy bien. Y no hay que interpretar nada aquí. Entonces correspondería a un acto de habla directo. Nada más, así de sencillo. Vamos a la pregunta número 10. Según la intención del hablante, la última intervención de la imagen, ¿a qué acto de habla corresponde? Según la intención del hablante.
Bueno, la última intervención ya sabes que es esta, la de Galileo Galilei, ¿no es cierto? A ver. Ya, entonces, esta pregunta sí está más bonita, ¿no? Listo. En este caso, pues, correspondería a la alternativa B. Porque aquí digamos, en este caso, tiene que haber un trabajo de interpretación, ¿no es cierto? ¿Ya? Al decir, señores, no todo gira en torno a ustedes, pues el mensaje tiene que ser entendido, tiene que ser interpretado, ¿ya? No se puede comprender de forma directa. ¿Listo? Bien. Listo, mis queridos amigos, entonces la respuesta para la pregunta 10 es correcta. Muy bien, vamos a dejar entonces la práctica y vemos ahora lo que corresponde ya a esta última hora, que también tiene que ver con un contenido bastante sencillo, bastante fácil y bastante conocido también por ustedes, ¿ya? Vamos a ver entonces qué nos corresponde trabajar en esta segunda hora. En esta segunda hora, mis queridos amigos o amigas, vamos a revisar vamos a ver todo lo que es la comunicación, ideas, a ver por el chat. ¿Qué entendemos nosotros por comunicación? ¿Qué entendemos por comunicación? ¿Qué es comunicar? ¿Qué entendemos por comunicación? Ya cuando dos personas hablan, profesor, por ejemplo, ya, correcto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Intercambio de información entre dos o más personas, intercambio de ideas, por supuesto. Muy bien, correcto, ¿no? Entonces, interactuar entre personas también, ¿no es cierto? La comunicación implica una interacción, ¿sí? Es verdad, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros nos comunicamos, profesor, también socializamos, perfecto. Cuando nosotros nos comunicamos, podemos decir que la comunicación es un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso a través del cual, pues, un proceso que se establece, vamos a decir, entre dos o más personas, como ustedes mismos lo han mencionado, ¿ya? La comunicación, entonces, vamos a decir que es un proceso que se establece entre dos o puede haber más personas. En ella se hace uso de un código, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, nosotros estamos empleando ¿qué código? El castellano, ¿no es cierto? La lengua castellana. Listo. Pero ese código tiene que ser compartido o no. Claro, porque imagínense ustedes que yo les hable en alemán y ustedes solamente saben castellano. ¿Podría haber acto comunicativo allí? Propiamente no, ¿no es cierto? Porque no me podrían entender. Entonces, por eso decimos que se hace uso de un código que tiene que ser compartido, es decir, conocido tanto por ustedes o por el emisor como por el receptor, ¿no? O sea, por los interlocutores. Y además se hace uso de un canal, es decir, de un medio físico. Y acá ya nos está hablando de un elemento de la comunicación que luego vamos a revisar. ¿De acuerdo? Entonces, bastante sencillo. La comunicación es un proceso que se establece en las personas, se emplea en ella un uso de código compartido y también hay un canal o medio físico. ¿Listo? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de comunicación, a veces se suele confundir lo que es comunicación con información, pero tú sabes perfectamente que no es lo mismo, ¿no? Cuando nosotros decimos comunicación, nos estamos refiriendo al proceso, ¿no? Al proceso. Pero cuando nosotros nos referimos a la información, pues la información tiene que ver con el contenido que se transmite en ese proceso comunicativo, ¿ya? Entonces, la comunicación es el proceso, la información es el contenido que se transmite a través de ese proceso comunicativo. Pero hay un dato también importante y relevante que no quiero que olvides. Recuerda que la información
es conocimiento nuevo. Como profesor, la información es conocimiento nuevo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, voy a emplear un ejemplo que está en la guía, me parece. Resulta que dos personas están caminando por la calle Mercaderes, ¿no es cierto? Por el centro de Arequipa. De pronto se nubla y empieza a llover. Empieza a llover, ¿sí? Ellos están caminando y empieza a llover, les caen las gotas. Uno de ellos le dice entonces en ese momento al otro, oye, está lloviendo. La pregunta es, ¿lo que le está diciendo es información? ¿Le está informando de algo uno al otro? ¿Sí o no? A ver, respóndeme por favor por el chat. Solamente ponme un sí o ponme un no. En ese contexto, ¿le informará de algo? Por aquí Marcela me dice no, Gabriel me dice que sí le informa, Flor Ángeles también me dice que sí, Frank me dice que no. Esto. Entonces, eso justamente tenemos que entender, ¿ya? Otra vez, la información es conocimiento nuevo. Si ambos ven que está lloviendo y uno le dice al otro, oye, está lloviendo, ¿le estará informando de algo? ¿Le estará dando algún conocimiento nuevo? La respuesta es no, porque ambos saben que está lloviendo. Entonces, recuerda, siempre la información tiene que ser conocimiento nuevo. A ver, un ejemplo más para que esto quede pues mucho más claro. ¿Ya? Ustedes son de ingenierías, mis queridos amigos, ¿no es cierto? Ya está. Cuando ustedes estén en tercero o cuarto, van a empezar a comprarse libros que son propios de su área, ¿no es cierto? Eso de todas maneras. Bueno, imaginemos que tú te compras un libro, lo lees, y entonces alguien te pregunta a ti, oye, ¿qué tal el libro? Bueno, y tú le dices, no pasa nada con este libro. Un conocimiento nuevo. No me he informado nada, porque todo lo que estaba aquí ya lo sabía. Ya estuve en las clases del profesor y todo lo que estaba aquí el profesor lo ha desarrollado, así que no pasa nada con el libro. Pero tu amigo te lo pide prestado, ¿ya? Tu amigo no iba a clases. De pronto a las 2 semanas te lo devuelve y tú le preguntas a él, oye, ¿qué tal el libro? Uy, excelente, hermano, me he informado, me ha dado conocimiento nuevo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para uno sí fue informativo, para otro no lo fue. ¿Por qué? Porque recuerda que la información es conocimiento nuevo. ¿Ya? Listo. Muy bien. Y con esto vamos a ver otros aspectos relacionados a la comunicación. Y entonces me estoy refiriendo a lo siguiente. El hecho comunicativo y la intención comunicativa. Mucho cuidado con confundir estas dos en el examen. Una y otra cosa es la intención comunicativa, ¿de acuerdo? El hecho comunicativo es el acto mismo de comunicar. Creo que aquí no hay problema. ¿Qué es el acto mismo de comunicar? ¿Ya? ¿Y qué es la intención comunicativa? Bueno, todos sabemos que es una intención. La intención tiene que ver con el propósito, ¿no es cierto? El propósito que yo tengo cuando me comunico. Ahora, escúchame, recuerda que no hay comunicación sin intención, ¿sí? El ser humano, nosotros siempre estamos constantemente comunicando y comunicamos sin propósito, ¿ya? Este propósito puede ser diverso, puede ser múltiple, sí, pero siempre va a haber prevalencia o predominio de un propósito respecto de los otros. Ya no te vas a olvidar. Entonces, la intención comunicativa tiene que ver con el fin que yo tengo, el propósito que yo tengo cuando me comunico, ¿ya? Que puede ser persuadir, puede ser narrar, contar una historia, que puede ser informar, ¿no? Entonces, pueden ser diversos los propósitos. Luego tenemos lo que se conoce como competencia comunicativa. Y para esto voy a pedir que uno de ustedes me ayude con la lectura de este texto que tenemos aquí en la diapositiva. A ver, un voluntario o voluntaria que me ayude con la lectura de este texto. A ver, vamos por ahí. Un voluntario que pueda activar su micro y me pueda ayudar con la lectura de este texto. ¿Quién, por favor? Buenos días. Sebastián. Sebastián, ¿sí? Buenos días, Sebastián. Te escuchamos. A ver. Sí, buenos días. Competencia comunicativa. Capacidad de hacer bien el proceso de comunicación usando los mecanismos adecuados para elaborar, entender, interpretar todos los mensajes, no solo teniendo en cuenta el significado explícito literal,
o lo que se dice, sino también el significado implícito, intencional o lo que se quiere decir. Correcto, muy bien, mi querido amigo. Entonces, miren, ¿qué es la competencia comunicativa? ¿A quién le decimos nosotros que es competente? ¿Ah? ¿A quién le decimos competente? Es una persona competente, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Uy, es súper competente. Envíalo a él porque es competente. Es competente porque sabe cómo proceder, sabe cómo actuar, ¿no es cierto? Bueno, cuando nosotros hablamos de exactamente, es capaz, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay un conflicto, un problema, vamos a imaginar, a ver, hablemos un poquito del gobierno, ¿ya? Hay problemas en determinado lugar y envían a un ministro, porque es el digamos, el ministro que tiene, pues, el más competente. ¿Qué significa? Que tiene la capacidad para poder solucionar, ¿no es cierto?, ese conflicto. Y es que cuando nosotros hablamos de competencia se refiere a eso. Pero cuando hablamos de competencia comunicativa, ¿a qué se refiere? ¿Algo tiene que ver con esto? Sí, ¿no es cierto? El competente comunicativo, mis queridos amigos, es aquel que tiene la capacidad de hacer bien el proceso comunicativo, ¿ya? De comunicarse bien. Para ello usa los mecanismos adecuados para poder elaborar, para poder entender y para poder interpretar el mensaje, por ejemplo. ¿Sí? Bien, pero acá viene un dato muy importante. Dice, no solo teniendo en cuenta el significado explícito, sino también ha de tener en cuenta el significado implícito. Y estoy seguro que tú sabes qué es lo explícito y qué es lo implícito, ¿no es cierto? Muy bien. Y tiene que ver incluso mucho con lo que es el acto de habla directo y acto de habla indirecto, ¿no es cierto? Bien. Vamos a ver lo siguiente. Un ejemplo es un niño que contesta el teléfono. Vamos a imaginar que este niño tiene 3 años. Suena el teléfono, de pronto él contesta y por allí le dicen, hola, ¿está tu papi? Y entonces este niño que tiene 3 años o 4 años, lo que va a hacer es responder y va a decir, sí, sí está. ¿No es cierto? Pero ¿qué más va a hacer? ¿Mm? No va a hacer nada más, se va a quedar allí, ¿no? Y entonces la otra persona le vuelve a preguntar, ¿está tu papá? ¿Y qué creen que hará el niño? Le volverá a responder, le dirá, sí, sí está. Pero la pregunta es, ¿se moverá? ¿Irá a buscarlo? La respuesta es no, ¿no es cierto? Y la otra persona se dará cuenta de esto y entonces recién le dirá, puedes buscarlo, puedes llamarlo, y entonces el niño lo que va a hacer es ir y llamarlo. La pregunta es, ¿un niño de 3 años, 4 años, tendrá competencia comunicativa totalmente desarrollada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un niño es un competente comunicativo a esta edad? ¿Sí o no? La respuesta es bastante evidente. Profesor, no, pues, no. ¿Sí? Porque el competente comunicativo nos dice es aquel que tiene la capacidad de hacer bien el proceso de comunicación y para ello usa los mecanismos adecuados para elaborar, para entender, para interpretar el mensaje. Pero ojo, interpretar el mensaje no solo teniendo en cuenta el significado explícito, o sea, lo que se dice, sino también teniendo en consideración el significado implícito, o sea, lo que se quiere decir. El niño entendió el significado explícito. Sí, ¿no es cierto? Porque ella le estaba preguntando, ¿está tu papi? Y él le respondió, sí está. Pero ¿acaso lo fue a llamar? Es que no entendió la intencionalidad que tenía la persona, ¿no es cierto? Entonces, no te olvides, es importante que los mensajes sean interpretados, pero comprendiendo su significado explícito, pero también el significado implícito, intencional, o sea, lo que se quiere decir. Entonces, sencillo, creo que está bastante sencillo. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, vamos a ver ya esa última parte que ustedes dominan mejor que yo y corresponde a los elementos de la comunicación, ¿ya? Para ello les voy a pedir por favor que vean esta imagen, la última que tenemos aquí, y que identifiquen cuáles son los elementos de la comunicación. Profesor, ya están, no importa, ¿ya? Dale una revisadita, unos 30 segundos, y luego yo te voy a preguntar, ¿ya? Me respondes, vamos, trabajamos unos 30 segundos, revisa por favor
esta imagen y los elementos que corresponden, ¿ya? Elementos de la comunicación. ¿Listo? A ver, unos 20 segundos más. Listo, muy bien. Entonces, me respondes, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? El emisor, el receptor, el mensaje, el código, el referente y el contexto como un séptimo elemento, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces, en este caso, en este contexto, en esta imagen, ¿quién es el emisor? A ver, escriban por el chat, por favor. ¿Quién es el emisor? No importa que sea evidente la respuesta, pero a ver, respóndame rápido. Muy bien, profesor Homero, ya está. ¿Quién es el receptor? ¿Quién es el receptor? Ya, en este caso, el receptor es March. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el canal que está empleándose? ¿Cuál es el canal? El canal que se emplea. El canal, ¿ya? ¿Qué recordamos por canal nosotros? Ya, profesor, el teléfono, el hilo telefónico, correcto, ya también, ¿no es cierto? ¿Cuál es el código que se está empleando, chicos? ¿Cuál es el código que se está empleando? ¿Cuál sería el código? ¿Ah? ¿Cuál es el código? A ver, ¿quién me dice cuál es el código? El español. Entiéndase por código el sistema de signos, así que no se asusten. Ya, en este caso, pues, es el español, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se han dado cuenta que es el español? Por el mensaje, ¿no es cierto? Acá está el mensaje. Muy bien. Y si yo les pregunto a ustedes cuál es el referente, ¿qué me responderían? Porque acá surge cierta duda, ¿ya? ¿Cuál sería el referente? Ir a Marte, ya. Vamos a ver. ¿Y el contexto? ¿Cuál sería el contexto? El contexto. ¿Y el contexto? ¿Cuál sería? A ver. El contexto sería Marte. Vamos a ver entonces, ¿ya? Chicos, el emisor, ¿no es cierto? Es aquella persona, la llamada sería el contexto, bueno, el espacio y el tiempo específicamente, ¿no es cierto? Están en horas de la noche, uno está en casa, el otro está fuera de casa, ¿no? Bien, vamos a ver aquí. El emisor es aquel que emite el mensaje, pero un loro puede emitir un mensaje, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado. Cuando nosotros nos referimos a emisor, el emisor, además de emitir, tiene que haber elaborado, tiene que haber creado, tiene que haber codificado el mensaje. Entonces, cuando decimos emisor, el emisor es quien elabora el mensaje y lo emite. El receptor es quien recepciona el mensaje, sí, pero además de recepcionarlo es quien lo comprende, lo entiende, o sea, lo decodifica. No te olvides. El código es el sistema de signos que se emplea, ¿no es cierto?, para elaborar y entender el mensaje. En este caso, la lengua, ¿no es cierto?, el castellano. El mensaje es la información que se transmite, eso lo sabemos perfectamente. Muy bien. El canal es el medio físico a través del cual viaja el mensaje. En este caso, ustedes perfectamente me han dicho, profesor, el teléfono o el hilo telefónico. Es correcto también, ¿no? Si envío una carta, pues sería el papel, ¿no? A través del papel se envía el mensaje. Perfecto, ¿sí? Si yo converso con ustedes de forma directa, digamos en clases presenciales, las ondas sonoras serían el canal, ¿no es cierto? Correcto. Y el contexto es el espacio-tiempo en el cual se desarrolla
el acto comunicativo. Pero hay un elemento en el que quiero incidir, porque esto de los elementos de la comunicación ustedes los conocen mejor que yo, igual que las funciones, ¿sí? Los elementos también. ¿Qué es el referente? Anota o subraya en tu guía. Lo voy a leer tal cual como lo tienes en tu guía porque es como debe entenderse. Mira, el referente, mis queridos amigos, mis queridas amigas, es la realidad aludida en el mensaje, sea concreta, imaginaria o abstracta. Cuando a ti te pregunten qué es el referente, tú tienes que responder, es la realidad aludida en el mensaje. Punto. Nada más. ¿Cómo? Es la realidad aludida en el mensaje. ¿Ya? Es la realidad, vamos a decir, extralingüística aludida en el mensaje. ¿Cómo se entiende esto? Cuando nosotros decimos algo, damos un mensaje, hacemos referencia, escúchenme, hacemos referencia a una realidad que no forma parte del lenguaje. Por ejemplo, si yo les digo, jóvenes, mañana iremos a Mollendo en mi combi, ¿qué les parece? Todo pagado, es el mensaje. ¿Cuál es la realidad? Pero ¿cuál sería el referente en ese mensaje? Toda aquella realidad a la que he hecho referencia yo constituye el referente. Jóvenes, ustedes, combi, mi carro, ¿no es cierto? Mollendo, ese lugar. Mañana he aludido un tiempo. Entonces, todo lo que yo me refiero o aludo cuando digo un mensaje constituye el referente. En algunas academias, o no sé si en todas, les dicen que es el tema, pero no es cierto, mis queridos amigos. Que esté relacionado, sí, pero que sea el tema, no. El referente no es el tema, ¿de acuerdo? El referente es toda aquella realidad a la que yo hago referencia cuando doy un mensaje. Que puede ser una realidad objetiva, concreta, real, o puede ser imaginaria también, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, cuaderno, bueno, es algo real. Puedo decir centauro, no es algo real, es algo imaginario, ¿sí? O duendes. Pero esa es la idea con la que quiero que te quedes, ¿de acuerdo? No te vas a olvidar, por favor, ¿eh? El referente es la realidad a la que yo me refiero cuando doy un mensaje, ¿sí? Bien, chicos, hasta aquí. ¿Está todo claro? ¿Se entendió esto de referente, por favor? A ver, pónganme sí, pónganme no, o hagan la consulta que corresponda. Muy bien, Luis, muchas gracias por responder. Entonces, debo suponer que todo está clarito, ¿ya? Sebastián, Camila, Flor, muchas gracias. Joseph, David, Daniela, Viviana, Dafne. Profesor, y en el mensaje pintaremos la casa, a ver, pintaremos la casa, a ver, se me ocurre, pintaremos la casa con esmalte, o nosotros pintaremos la casa con esmalte. ¿Cuál sería el referente? Bueno, nosotros mismos, porque estamos refiriéndonos a nosotros, pintaremos, ¿no es cierto? La casa también sería el referente. La pintura, el esmalte también sería el referente. Todo a lo que me refiero yo cuando digo mensajes es el referente. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, mis queridos amigos, mis queridas amigas, aquí nos vamos a quedar. Te voy a dejar como tarea para la próxima sesión, para la próxima clase, que trabajes a partir de la 11 a la pregunta número 16. Solamente trabájate las 6 primeras preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Recordarles que cada elemento de la comunicación está relacionado con cada una de las funciones del lenguaje. No te vas a olvidar. ¿Te acuerdas que esto te puse la semana pasada? ¿Sí? Cuando estábamos trabajando las funciones del lenguaje. Bueno, entonces, nuevamente te la presento, ¿ya? Cada elemento de la comunicación se relaciona con cada uno de las funciones del lenguaje. ¿De acuerdo, chicos? Listo, aquí nos vamos a quedar. No quiero acelerar, ¿no es cierto? No quiero correr, no hay necesidad. Y la próxima clase vamos a empezar ya con lo que corresponde a las dificultades o barreras que hay en la comunicación, entre otros aspectos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a quedar. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, nuevamente ha sido un gusto trabajar hoy día con ustedes. Que tengan un bonito día, un fuerte abrazo y síganse, por favor, esforzándose. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos. Cuídense.